Sí, cuando María Montessori lo va estructurando, em, no contempla esta parte del juego simbólico, ¿ah? Entiendo que no lo contempla porque no hay una mirada de la institución educativa como la tenemos hoy en día. No se pensaba en la época de María Montessori que un niño estuviera 8 o 9 horas dentro de una institución educativa. Lo máximo que podía llegar a estar eran 3 horas y media, 4. ¿Ah? Entonces, cuando cambia el horario en el que está institucionalizada una persona, tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, María Montessori lo que piensa, lo piensa para un horario en el que además hay espacio para estar al aire libre, patio, recreos y esperas para que los vengan a buscar, para dejarlos, o sea, un montón de cosas que, claro, en 2 horas y media, 3, se trabaja y el resto es todo lo que lleva organizarnos. Y ahí cumplimos las 4 horas. Ahora estamos frente a una realidad diferente y frente a una mirada diferente también, tal vez en educación, ¿no? Porque también María Montessori entendía que, bueno, esas horas de juego estarían en otros momentos. Los niños estaban casi todo el tiempo en la calle jugando. Eso cambió mucho también, ¿no? Entonces, de estar en un lugar con muchísimos niños todo el día en ese lugar, porque los padres trabajaban todo el día y ellos estaban en la calle todos juntos jugando, tenían estas horas, como propone el método, de trabajo más puntual en relación con lo que necesitan desarrollar en tanto competencias y conocimientos que necesitan desarrollar. Y después, bueno, de noche volvían a sus casas con sus padres, que los recogían al pasar de la calle y seguían. ¿Ah? Estamos hablando también de otro nivel socioeconómico y demás. Esa realidad no es la de ahora, ¿ah? Porque tal vez hoy en día un niño de 2, 3 años, el único espacio de juego que tiene con otros es el de la institución educativa, ¿no? No está tanto tiempo, hay niños que sí y otros que no están tanto tiempo en las placitas con otros niños y demás jugando. Entonces, hay que entender también de manera histórica este paso a la integración del juego simbólico a la institución educativa. No es solo necesidad de un ser humano en términos de competencias, sino también de realidad. Si yo estoy solo todo el día o en presencia de adultos todo el día, en algún lugar tiene que estar el espacio de juego. Pero no es porque le competa a la escuela o la escuela tiene que hacerlo o es mejor eso que estar trabajando lo que propone María Montessori. Es simplemente que ese espacio tiene que estar, ¿no? El sistema como sociedad tiende a compensar, ¿no? Entonces, en la metodología no se contempla esto, un lugar donde juegue, o qué juegos y demás. Se contempla el desarrollo de determinadas competencias, que bajo esta mirada médica tiene que ver con competencias fisiológicas, orgánicas, motoras, intelectuales, cognitivas, y por lo tanto la repercusión termina estando en lo psicológico y espiritual, ¿no? Que también se trabaja y el trabajo de lo psicológico y lo espiritual repercute también en armonizar un desarrollo más sano, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos el ambiente Montessori tal como está estructurado desde la metodología, ¿qué es lo que aparece? Aparece un espacio del ambiente donde se van a ubicar actividades directamente relacionadas con el desarrollo del lenguaje, ¿no? De las competencias lingüísticas, todas, desde las prelingüísticas en los bebés hasta las competencias de alfabetización en ya sobre los 6 años, ¿no? Y eso, bueno, ahí estarían todas las actividades. Esas actividades, por supuesto, que al mismo tiempo trabajan otras competencias, pero más a nivel secundario, no tanto a nivel primario como si es la competencia del desarrollo del lenguaje. Después hay otra área donde está
para los que tienen 3-6, que están en ese arco temporal, las actividades vinculadas con lo que llamaríamos matemáticas, pero en realidad hay que entender matemáticas en sentido amplio. El área de matemáticas es un área en sentido amplio, porque ahí está el desarrollo de la mente lógico-matemática. Y la mente lógico-matemática no tiene solo el cálculo. Hay una tendencia a relacionar matemáticas con hacer cuentas, pero es mucho más amplio. La mente, cuando pone en funcionamiento habilidades matemáticas, pone en funcionamiento muchas competencias, como por ejemplo discriminar datos útiles de inútiles, que eso lo hacemos para resolver un problema matemático, pero lo hacemos también cuando estudiamos un texto de historia. Hay datos de ese texto que son útiles para recordar y armarme una línea de tiempo y entender más o menos qué pasó, y otros que me van dando contexto. Y así en todo, ¿no? Cuando alguien nos cuenta algo, nos quedamos con algunas cosas, con otras no. O sea, hay una capacidad de optimizar esa información que me da la mente lógico-matemática. Después tiene mucho que ver con actividades que van desarrollando el pensamiento computacional, que no es necesariamente poner informática en las instituciones educativas como, bueno, parece que es la tendencia, que si desarrollamos pensamiento computacional tiene que haber una computadora y la informática es así, la rama del conocimiento por antonomasia que nos permite eso, lo cual no es cierto, porque el pensamiento computacional no es más que un pensamiento lógico, ¿no? O sea, hay una secuencia, yo necesito secuenciar un razonamiento, secuenciar pasos que me llevan de la idea de lo que quiero hacer a la ejecución de lo que quiero hacer, ¿no? Y eso lo pongo en práctica, por ejemplo, no sé, cuando tengo que lavar un plato, ¿qué hago primero? Abro primero la canilla, la abro después, enjabono primero, enjabono después. Ese orden que le voy dando a un procedimiento es pensamiento computacional. No es lo que hace una computadora. Digamos, no es lo que hago únicamente cuando trabajo con computadoras, ¿no? Desarrollar eso permite pensar mejor, ¿no? Ahorrar tiempo y ser más eficaz y eficiente en lo que se hace. Las computadoras, por supuesto, lo hacen, digamos que es esto lo que tienen maximizado. Si fueran un cerebro que razona, esta manera de razonar es la que tienen maximizada. Pero no porque lo hagan las computadoras, sino porque a las computadoras se le otorga esta capacidad que tenemos los seres humanos de razonar. ¿Ah? Entonces, esa área de matemáticas tiene mucho de estos materiales, materiales que ayudan a inferir patrones de una secuencia lógica, ¿no? Entonces, copio patrones, armo la continuación de un patrón, etcétera, etcétera. Después está el área sensorial, que en 03 estas competencias matemáticas vinculadas con la mente lógica o el pensamiento computacional están unidas con las actividades sensoriales en un área mucho más amplia que se llama em, psicosensorial, ¿no? No está tan dividida como matemáticas sensorial como en 3-6, porque 3-6 introduce el cálculo, ¿ah? En Montessori. Entonces, en el área sensorial lo que se hace es intentar agudizar los sentidos de manera que esos sentidos puedan percibir de una manera más precisa la información, que ese sentido está predispuesto a, bueno, a poder captar, ¿no? No es como piensan muchas personas que no conocen en profundidad el método, que se trabaja sensorial porque así se desarrollan los sentidos. O que si yo trabajo un sentido en esa área sensorial, los demás los estoy descuidando. No, es otra la mirada que propone Montessori. Propone una mirada donde, como percibimos a la vez con todos los sentidos, inevitablemente, y según el contexto en el que estamos,
la situación puntual, la experiencia puntual a la que me enfrento, hace que predominen unos sentidos frente a otros, como por ejemplo ahora que estamos en esta clase, predomina más el sentido visual y auditivo que el olfato, el tacto y los demás. ¿Dejan de estar? No. El gusto y todos los demás siguen estando ahí, pero la prioridad la tiene la información que están recibiendo esos dos sentidos únicamente. Entonces, el área sensorial lo que hace es proponer actividades a través de material concreto donde se va refinando esa información que yo percibo. Y inevitablemente se trabaja sentido por sentido. Después, entonces, sensorial, matemáticas, lenguaje, y después estaría vida práctica, que es la primera área con la que se empieza a trabajar si se quiere trabajar Montessori, ¿no? Varias semanas de trabajo de vida práctica y después empezamos a integrar las demás áreas, sobre todo con las actividades de las otras áreas que no son vida práctica, que se hacen más bien en pequeños grupos o con todo el grupo, ¿no? Práctica. Vida práctica en realidad son actividades que una vez que se muestran y que se empiezan a hacer, deberían quedar como una dinámica de funcionamiento y deberían dejar de percibirse como actividades que hicimos en un momento y ahora vamos a volver a hacerlas. Por ejemplo, las actividades que tienen que ver con cómo nos lavamos las manos, cómo nos las secamos, cuando vamos a comer, qué rutina tenemos, cómo ponemos el mantel, en qué lugar, qué ponemos sobre ese mantel, de qué manera lo vamos a buscar, lo trasladamos, dónde lo llevamos después que lo usamos. Ya una vez que se mostró y se empieza a hacer, esa es una dinámica de funcionamiento. Siempre que vamos a comer o que hay que hacer X actividad y hay que lavarse las manos, es así, ¿no? Ahí podría también uno pensar que depende cómo se muestre eso, porque cuando uno lo piensa, el método, digamos, uno se piensa como un adulto, ¿no? Voy a exagerar un poco algunas personas guías Montessori que son extremadamente ortodoxas y voy a volver a la crítica que hago siempre. Cuando se es tan estricto, estructurado y ortodoxo, en este caso con el método Montessori, hasta ahora lo que yo he visto es que esas personas que son así y que forman así a otros y así lo enseñan, no tienen ningún otro tipo de estudio ni de conocimiento más que lo que alguna vez le dijeron, miren, la presentación es así y así se quedó. Entonces, he visto que siempre se cumple esto hasta ahora. Un día aparecerá alguien que no, pero he visto que cuanto menos es el caudal de conocimiento teórico, ¿no? Y también de experiencia, de ejercicio en aula, ¿no? Cuanto más bajo es ese caudal de conocimiento y de experiencia como docente, más grande es el, bueno, el ejecutar el método de esta manera hiperestructurada, donde no cabe nada más que lo que me dijeron una vez, ¿no? Entonces, cuando yo cambio de salón y cuando soy más grande, soy capaz de comprender más y de hacer más cosas. Más cosas, a veces no tanto en cantidad, sino en la complejidad que puedo ir haciendo. Y los niños son muy hábiles en eso, mucho más que los adultos. Y simplemente tengo que convertir la situación nueva en parte de la presentación. Entonces, si a mí me cambió completamente el mueble donde nos lavamos las manos, ¿no? Me cambió, por la razón que sea que me haya cambiado, ¿no?
puedo haberlo incluso cambiado adrede para ahora mostrar otras cosas y trabajar otras competencias como es trasladar líquidos durante un estrecho más largo y entonces trabajar más el equilibrio, la fuerza, lo que sea, la justificación teórica que le quiera poner y que sea coherente con lo que implemento. Simplemente ese día nos reunimos todos en ronda y presento, miren, este año vamos a tener un nuevo mueble para lavarnos las manos. ¿Ven? Tiene las piletas, voy tocando, ¿no? Tiene las piletas, la canilla. Y miren, me voy a lavar las manos. Y de repente empiezo a lavarme las manos y digo, ¿se acuerdan que tirábamos esta agua sucia para que nos quedara limpia la bacha y volver a lavarnos, ¿verdad? Bueno, este año tenemos acá el pan y lo vamos a trasladar así. Y ahí introduzco la variante nueva, porque este mueble funciona de esta manera y se terminó. Es decir, darle un contexto que le dé sentido a lo que estoy mostrando, ¿no? En realidad ahora estábamos pensando que eh, con esto que nos traes, la pregunta de Lucía, cómo realmente quedó como ejemplificado el hecho de que cada vez que empieza el año uno tiene que Sí, retomar todas las presentaciones de vida práctica. Es decir, porque en realidad estos niños que Lucía toma saben el sistema de lavado de manos, saben el sistema de merienda, pero el espacio es distinto. claro, Entonces, claro, en realidad se han portado divinos, son casi Einstein porque han hecho todo, pero claramente mirándose uno al otro claro. ¿no? Porque además han compartido la merienda con los más grandes y debe haber sido un poco así, ¿no? Pero Pero voy a acotar un par de cositas sobre esto de, por ejemplo, ahora con el ejemplo puntual de las bachas. Primero es que algo, y esto es casi que una opinión personal, más que fundamentada más que dicha por María Montessori, pero una competencia fundamental, y recuerden que esto es personal, que un ser humano tiene que desarrollar es la capacidad de adaptarse. No quiere decir que me adapto, o sea, hay que sacar de esa frase capacidad de adaptarse la asociación de que porque tengo capacidad de adaptarme, soy un sometido. Es equivalente a someterme o a acatar todo, a no poner límites, a no tener una opinión sobre lo que está pasando, pero sí que necesito tener capacidad de adaptar porque no tenerla trae aparejado un montón de sufrimiento innecesario, ¿no? Pero cuando yo me adapto y tengo además mi opinión, bueno, como estoy adaptado y formo parte, o sea, estoy integrado al grupo, al ambiente y demás, tengo un lugar entonces y desde ese lugar que ocupo puedo plantear mi opinión, mi mirada de cambios y demás. Pero cuando yo no estoy adaptado, ocupo el lugar de inadaptado, ocupo el lugar de excluido del grupo porque no me puedo adaptar, es muy difícil que lo que yo diga tenga lugar. Porque primero tengo que estar dentro del grupo, porque somos seres que necesitamos pertenecer y formar parte de una manada, ¿no? No podemos así aislados. O sea, la capacidad de adaptarse es fundamental. El punto clave, creo, es que el método cuando se piensa que ese niño hace siempre la presentación igual y lo único que va haciendo es complejizando cómo la hace, porque cada vez sus capacidades de ejecutar son más complejas, es porque estamos pensando en un ambiente que es grande, que de repente tiene 40 metros cuadrados esa sala como mínimo. Recuerden que María Montessori pedía 100 metros cuadrados como mínimo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se estudia el método, porque si no tomamos en cuenta eso, se nos, se nos, se nos escurre entre los dedos el método, se nos va, lo perdemos, ¿no? O sea, hay que ponerlo en contexto todo el método. El método está pensado, dicho por María Montessori en sus libros, para un aula de mínimo, dice ella, 100 metros cuadrados, donde esté desplegado todo el currículum. Es decir, todas las actividades habidas y por haber tienen un lugar. Claro, en 100 metros cuadrados mínimo, eso es posible.
Entonces, ese ambiente está exactamente igual cuando el niño ingresa con 3 años, supongamos para la etapa 3-6. Cuando el niño ingresa con 3 años, cuando terminó el año, cuando ingresa el otro año con 4, cuando terminó el año y cuando ingresa el otro año con 5 y se va con casi 6 o con 6 cumplidos. Ese ambiente no cambia. Entonces, claro, cuando el ambiente no cambia, yo estas situaciones puntuales que a ustedes se les presenta, no las tengo nunca, porque siempre tengo la misma pileta, siempre tengo las mismas mesas, todo siempre está en el mismo lugar. Lo único que cambia es la complejidad con la cual yo me relaciono con esos materiales que están. Pero esa no es la realidad de ninguna escuela en Uruguay. Yo empiezo el año, tengo otros compañeros de clase, por ejemplo, en primaria tengo otros compañeros de clase, ahora que se trabaja más en bloque, primero y segundo en una clase, no tanto, pero hasta hace hace 2 años se cambiaba completamente todos los estudiantes, tengo alumnos nuevos, tengo otro adulto referente, estoy en otro salón, cambiaron las dimensiones de ese salón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí esa presentación que es siempre igual y que lo único que se complejiza es la ejecución, es inviable. Ahora estamos en un escenario donde la presentación tiene que cambiar y al mismo tiempo tiene que incorporar la complejidad que este niño con la edad que tiene ya puede hacer, ¿no? Es inevitable, porque si no, claro, no hay forma de trabajar. Desde mi punto de vista, la manera más sana es presentar el contexto en el que estamos. Y cuando presento ese contexto, presento de nuevo las presentaciones de vida práctica con las variantes necesarias para ese nuevo contexto. Miren, como tenemos esta pileta, nos vamos a lavar así. 2 o 3 primeras semanas en que ya está el grupo que va a quedar hasta fin de año para trabajar todo esto, todos los días, ¿no? Porque recuerden que la presentación toma sentido cuando es, bueno, coherente entre lo que el adulto hace, dice y muestra y pide, ¿no? O sea, espera, pero en el buen sentido de la expectativa, ¿no? Espera y tiene que ser coherente y consecuente. Si eso no está, bueno, ahí empiezan a haber problemas. Entonces, la manera de que sea consecuente es que en las primeras 2, 3 semanas, y a veces hay que evaluar si no tiene que haber una cuarta o quinta semana, esto se repite a modo de reforzar. El niño no lo va a vivir como, estamos todos los días en lo mismo. El niño lo va a vivir como algo que se le hace familiar y le da seguridad de dónde está. Y eso liga muy bien con la necesidad de adaptación, ¿no? El periodo de adaptación y de formar nuevas figuras y referencias de apego seguro, ¿no? Porque si a mí todos los días los cambios que me muestran son mínimos, me muestran un 10% de cambio y un 90% es lo que ya vi ayer, eso predispone a generar un apego seguro en un porcentaje más alto que cuando lo que se mantiene constante de un día a otro es un 10% y un 90% todos los días estamos haciendo algo diferente. eh, en esa pregunta, una cosa más sobre lo anterior y ya contesto. ¿Vieron que pensarlo de esa manera, donde todos los días es más o menos lo mismo lo que hacemos, va totalmente en contra a cómo pensamos los adultos? ¿Vieron? Porque los adultos en general tratamos de que todos los días haya algo diferente para que eso genere entusiasmo y sorpresa, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, en esto María Montessori lo tenía muy claro. Las necesidades de la psiquis de un adulto son diferentes a las necesidades psíquicas de un niño, ¿no? Y cuando los adultos nos relacionamos con los niños, lamentablemente sigue estando igual que en la época de ella,
una manera de relacionarnos en ese sentido de igual a igual. Tenés las mismas necesidades que yo, ¿no? Y entonces aparecen, bueno, no aparecen grandísimos problemas, a veces sí, pero sí que aparece algo donde las cosas no salen como esperábamos. Porque uno dice, bueno, pero si yo lo hubiera hecho con un grupo de amigos, esto hubiera estado muy bien. O adolescentes ya grandes. ¿Y qué pasó con estos? Que ella se puso a llorar, la otra no quería entrar, la otra no quiso participar, dos o tres se agarraron de la mano y no querían. ¿Qué pasó? Entonces, esa falta de comunicación desde el vínculo tiene que ver a veces con esto, con proyectar las necesidades de la psiquis de un adulto en las necesidades de la psiquis de un niño. Entonces, a veces hay que decir, bueno, yo me aburriría horrible, de repente, si todos los días hiciera lo mismo y fuera todo absolutamente predecible. Pero el niño que necesita estructurar su universo emocional y generar nuevas figuras de confianza en otros tiempos a los que lo hacemos los adultos, que además nunca confiamos con alguien nuevo al nivel que lo hace un niño, ¿no? Porque nos tomamos varias cosas antes de confiar o vamos graduando en qué sí y en qué no, ¿no? El niño no. El niño se vincula confiando al 100% de entrada cuando decide confiar, ¿no? O sea, el niño no va con la idea, este puede ser desconfiado. Este adulto capaz que me hace algo, me hace un daño grave. No, no va con esa mente. Entonces, eh, esa confianza se refuerza cuando más ve siempre lo mismo, cuando todo se le vuelve predecible. Cuando trabajamos el método así tal cual el método está pensado, el método tiene un ciclo de trabajo para trabajar, si valga la redundancia. Es decir, que si un ser humano está institucionalizado 4 horas, 6, 8, 9, no importa cuántas, el ciclo de trabajo no cambia aunque esté institucionalizado todas esas horas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, María Montessori para la etapa 0-3 años, esta manera de trabajar estructurada, secuenciada, la piensa para más o menos 1 hora de trabajo, ¿no? Y en la etapa 1 hora, 1 hora y media, ya cuando estamos del año y medio a 3. Y 2 horas, 2 horas y media para 3-6. 2 horas más bien, más que 2 horas y media. Pero hay niños que se entusiasman mucho. Los niños en general quieren trabajar así, ¿no? Algunos, si ustedes lo habilitan, van a ver que prefieren quedarse en clase trabajando así que ir al patio, por ejemplo. A veces no tiene tanto que ver con el trabajo del método, sino con los rasgos de personalidad, ¿no? Pero van a ver que hay un porcentaje que se va a querer quedar haciendo estas actividades. Entonces, el horario es más amplio que 2 horas de trabajo así estructurado. Entonces, yo tengo que planificar de manera tal que durante todo el tiempo que estamos en el ambiente, las presentaciones de vida práctica que tienen que ver con la manera de funcionar en un lugar, en este caso en una institución educativa, tienen que estar presentes todo el tiempo, ¿no? Por eso, y ahora uno con el momento antes de abrir este paréntesis con las preguntas. Por eso vida práctica es la primera área con la que se empieza a trabajar más fuerte, porque es la que me muestra a mí cómo funcionamos en este lugar. Me da las reglas, las pautas, las dinámicas de funcionamiento en este lugar donde voy a estar. Y esas muchas presentaciones de vida práctica tienen que estar todo el horario, no solo en el ciclo de trabajo. Porque claro, si yo digo, miren, en este lugar hablamos en este tono de voz. Y hablamos en ese tono de voz en cualquier lugar, en cualquier salón que estemos, a cualquier otro adulto, cualquier otro compañero y demás. Si yo digo, miren, cuando pido algo, lo pedimos de esta manera. ¿Me darías tal cosa, por favor? Y bueno, ese por favor usado así, o decirle por favor, me das tal cosa, eso va a estar siempre, esté en el patio, donde esté. O sea, forma parte de cómo trabajo todo el horario que estoy ahí.
Si yo digo, cuando algo me molesta, en lugar de pegar, hacemos esto. Bueno, esa gestión de la situación de conflicto en cualquier lugar y en cualquier momento se va a gestionar así, ¿no? Entonces hay que empezar a ver cuáles cosas van a ser parte de la dinámica de funcionamiento institucional y cuáles son partes del trabajo puntual. Pero en general, vida práctica, en general, casi todo vida práctica es parte del funcionamiento institucional. ¿Ah? Cuando yo tengo los pelos todo para todos lados y me muestran ponerme frente a un espejo, observarme el estado en el que estoy, peinarme y eso, es algo que yo puedo hacer en cualquier momento. Cuando vuelvo del patio, cuando estuve jugando y quedé así, y lo mismo los mocos colgando y todas esas cosas, ¿no? Es algo que todo el tiempo lo vamos a hacer. ¿Qué pasa entonces con vida práctica y cómo voy alternando otras cosas? Bueno, este es el grueso, ¿no? Entonces tiene que haber una rutina en la... Bueno, yo lo planteo así, cada uno por supuesto que hace lo que quiere, pero tendría que haber una rutina en la planificación. En general, en un ambiente Montessori, cuando entramos, ¿ah?, al ambiente, la guía nos recibe, ¿no? Les voy a decir algo que vi en una escuela Montessori, no acá en Uruguay, que me pareció muy bonito. La guía estaba, pero era un lugar donde no entraban todos a la vez, a la misma hora. Entraban, suponete que tuvieran, no sé, de 8 a 9 podían entrar. Entonces uno caía a las 8, temporal amplio para llegar, y la guía se sentaba, porque la guía siempre tiene en el ambiente una silla que es la silla de la guía. ¿Ah? Y como norma en el ambiente, en esa silla solo se sienta ella. Entonces la silla donde cuando todos están trabajando, cuando todos están concentrados trabajando, se sienta para hacer, para completar algún registro de observación. Cuando observó algo que le queda ahí en la cabeza y tiene un momento, se sienta y lo anota. Se sienta principalmente a observar. Y es la silla que delega dentro de las presentaciones de vida práctica para cuando muestra cómo esperar. O cuando algún niño me llama y yo no puedo en este momento atenderlo, pues estoy haciendo otra cosa, pero lo voy a atender cuando me libere. Entonces, hay algunos niños que, si uno le dice, elegí una actividad, ponete a hacer una actividad de las que conoces y ponete a hacerla, que yo cuando termine voy. Algunos niños agarran la actividad, se ponen a hacerla y esperan. Y otros no. No quiero hacer absolutamente más nada hasta que me atiendas. Entonces uno ahí presenta, como presentación de vida práctica, que se sienten en esa silla, que es la de la guía, y yo cuando termine voy a ir hacia ahí a atenderte. Entonces uno se evita que estén como al lado, como una sombra, que al mismo tiempo genere esa incomodidad, como que lo estoy ignorando y el otro está ahí mendigando un poco de atención. Es muy incómoda esa sensación. Y algunos agarran la túnica y se ponen, ¿no? A cinchar un poco la túnica. Esta es la silla, esta es la silla de la guía o es la silla mía. Acá me van a ver sentada muchas veces tomando nota. O sea, se habla lo que va a pasar, ¿no? Acá me van a ver muchas veces sentada tomando nota, este, y punto. En esas cosas, ven, ahí es cuando se ve claramente la diferencia de la psiquis de un adulto que de un niño, ¿no? El niño entiende perfectamente los códigos y los respeta. Los adultos, en cambio, los entendemos, pero intentamos ver siempre cómo podemos ir un poco más de eso que nos dijeron, ¿no? Entonces, el niño entiende enseguida. En esta escuela entonces, que podían entrar así a cualquier hora, la guía cuando veía que iban a entrar, se sentaba en su silla y eso estaba claramente explicado, ¿no? Va a haber que explicarlo. Entonces, el niño que ingresaba iba hasta el lugar donde estaba la guía y la guía lo tomaba de las manos y le preguntaba, ¿no? Bueno, qué alegría que viniste hoy a clase a compartir con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Descansaste? ¿Cómo te sentís hoy? Hacía como un intercambio
tratando de generar un contacto, ¿no? Una bienvenida muy personalizada. Y entonces ahí ustedes pueden variar, pueden decirle, mira, ¿con qué querés trabajar hoy que ya viste? ¿No? Porque siempre el material estructurado tuvo que haber recibido presentación. O preguntar, bueno, ¿con cuáles de los juegos que hay querés empezar hoy? O a veces, según los registros de observación más adelante en el año, yo ya tengo, por los registros de observación, visto qué presentaciones tiene por hacer o tendría que repasar un poco más, y entonces ahí le propongo, ¿no? Siempre opciones reguladas. Mira, hoy querés empezar con tal actividad o con tal. Bueno, anda a tomarlo, ¿no? Y entonces es como una manera de que cada uno sienta que tiene su momento. En general, la silla de la guía se suele ubicar cerca de las puertas, ¿ah? Por muchos motivos. Creo que uno es este también, ¿no? Este tipo de saludo así tan personalizado. También es una silla que, por ejemplo, cuando hay visitas, alguien viene a observar, se la presenta a la persona, ¿no? Supónganse que viene el inspector, ¿no? Ella es fulanita, es la inspectora, hoy va a acompañarnos hasta la hora del recreo, va a mirarnos trabajar, va a mirar cómo usamos el material, cómo trabajamos en esta clase, nos va a acompañar hoy. Entonces le vamos a dar este lugar para que nos mire y si alguien quiere preguntarle algo, se acerca y le pregunta. Entonces, ¿no? Digamos que esos invitados especiales mostrados de esta manera, ¿no? Como que viene alguien importante a vernos, porque también es muy importante lo que nosotros hacemos, se deja ese lugar para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces tendría que haber una bienvenida, cuando ya estamos todos, se suele hacer lo que en Montessori se llama una asamblea. Es decir, nos ponemos todos en ronda y ahí presentamos cómo ponernos en ronda, ¿no? O bien con una elipse o con una alfombra circular y muestro que cada uno se sienta en un lugar de esa circunferencia, o bien con cada uno agarra un almohadón, lo pone en un lugar de la circunferencia de la alfombra redonda o de la línea redonda que está dibujada en el piso y se sienta. Bueno, eso lo presento también, nos sentamos. Y entonces decimos, bueno, vamos a tener un espacio de asamblea ahora. Vamos a compartir y ahí introduzco un tema sobre el que hablar, ¿no? No sé. Vamos a compartir qué hicieron el fin de semana o de repente si son más grandes puedo preguntar, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Contarnos algo? O a veces cuando hay momentos sociales. Eso depende mucho del país, del año, del momento del año y a veces también del lugar así muy puntual en el que se está. Que están pasando cosas de las que todo el mundo habla. Supónganse que hay desfile en mi pueblo y todo el mundo está hablando del desfile y de los vestuarios y de ese día el desfile y ta, ta, ta. Entonces lo traigo del tema, ¿no? Vieron que ya quedan menos días, ahí puedo tener un calendario y voy mostrando cuántos días quedan, y hablamos sobre algo de lo que todo el mundo está hablando. Digamos que el niño va escuchando ese tema por todos y en todos lados está ese tema presente. Bueno, entonces ahí se hacen unos minutos de asamblea donde se intenta modelar competencias lingüísticas vinculadas con la oratoria y con el hablar en público y con el intercambiar ideas y demás, ¿no? Entonces, ahí yo puedo, cada cosa que dicen, supóngase que alguien habla y yo digo, muy bien, ¿quién más? Yo podría decir así, ¿no? O podría de repente alguien que dice algo del carnaval, tomemos el tema del carnaval, y yo podría decir, es interesante lo que estás trayendo y parafraseo de repente, sobre todo cuando quiero mostrar una estructura un poco más organizada de lo que dijo. Y lo parafraseo como, ¿no? Los demás qué piensan, ¿no? O qué interesante, gracias por traerlo. ¿Ven? Esas devoluciones empáticas
que hacen a una conversación, a que no quede, dije algo y bueno, el siguiente, ¿no? Que una vez es, incluso entre adultos, está en un lugar así, ¿no? Como que está hablando de algo y el otro de repente salió con otra cosa, que claro, es cierto que el tema se terminó, pero queda como tan frío y bruto que, que no se vive muy bien. Y uno a veces lo hace también y todo, porque bueno, no hemos recibido una gran educación en en hablar en grupo. Bueno, y ahí irán presentando cuestiones también del esperar, del hablar, de cómo pido la palabra, este, y ahí también la sensibilidad de ir viendo quién quiere hablar y de repente ahí me adelanto, ¿no? Supónganse que tengo ese que siempre interviene o habla mucho, que nunca falta. Entonces yo, pues, si fulanito, te veo con ganas de acotar sobre esto. Ahora cuando termine ya te doy la palabra, ¿no? Entonces lo tomo en cuenta, pero eh, lo redirijo a que espere un poco. Bueno, después de ahí, de la asamblea, tengo varias opciones. Podríamos a partir de ahí ponernos a trabajar. Entonces, supónganse que mis 2 horas, yo de trabajo estructurado en Montessori, yo voy a poner 1 hora de trabajo estructurado ahora, cuando recién empezó el día. Esto habría que hacerse un registro de observación, observar un día y ver en el horario completo que está el grupo entero conmigo, qué momentos veo que tienen más concentración y en esos momentos poner los ciclos de trabajo, ¿no? Supónganse que yo evalué que ahora es justo el momento. Entonces nos ponemos a trabajar. Entonces les digo, bueno, ahora vamos a trabajar Montessori o ahora vamos a trabajar material Montessori. Que la palabra ya la asocien con esa manera de trabajar. Así que cada uno de los materiales que conoce puede ir y tomar el que quiera y ponerse a trabajar. Y en esa hora yo voy viendo los momentos que me quedan para ir presentando a quien ya le pueda presentar materiales nuevos, cosas nuevas que puede hacer con ese material y demás. O terminó la asamblea y podríamos hacer un juego entre todos, de los juegos que tienen las áreas. Un juego de lenguaje, o un juego de memoria, o un juego de movimiento con el cuerpo. Algunos de los juegos que tienen eh, el método. Un juego del silencio, el que sea. Entonces, déjenme redondear con esto y les voy a proponer algo. Terminó la asamblea, hacen algo, no sé, leen un cuento, un juego de manos, un juego del silencio, una respiración con todos acostados, panza arriba, con un barquito en la panza y no se tiene, y la panza es el oleaje y no se tiene que caer el banquito. Lo que quieran hacer, trabajamos 1 hora en Montessori. Ahí otra vez hacemos una ronda, hacemos otra actividad grupal, un cuento, de nuevo, ¿no? Esta lista de actividades para la ronda podrían hacerse, de actividades para la ronda. Y ahí pasa algo, no sé, la merienda, vamos al patio, algo. Volvemos, una ronda, alguna de las actividades de la ronda y de repente hacemos juego simbólico. Una ronda, ahora juego estructurado. Una ronda, nos aprontamos para irnos, ¿no? Y a usted, cuando yo tengo ese esqueleto, lo único que a mí me queda es en los bloques trabajar. O sea, cuando propongo juegos simbólicos, ¿qué va a haber? ¿Y cómo voy a organizar eso? Que jueguen por estaciones en pequeños grupos, que elijan o qué. Cuando trabajamos Montessori estructurado, bueno, a quién le presento, a quién no y demás. Pero ven que baja muchísimo y desde mi punto de vista se aclara, pero capaz que para otros no. Baja muchísimo la presión de la planificación y se vuelve como más simple todo.